Hola hermanos, buenos días. Buenas tardes ya. Aquí estamos de nuevo para iniciar el segundo capítulo de Daniel, ¿vale? Lo hemos titulado El sueño del rey. Ya hemos visto que en el primer capítulo el pueblo fue llevado a cautividad. Luego de esto, a los principales o a los príncipes del pueblo de Israel los apartan para el servicio del rey, los castran y les hacen un proceso de enajenación cultural y también religiosa, ¿no? El rey desea imponer sus dioses y extraer y sacar y alejar a Israel de su Dios, ¿no? Que es nuestro Dios. Entonces, dejamos así la primera parte, el primer capítulo. Ahora iniciamos el segundo capítulo que se refiere a un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, ¿no? Es importantísimo entender que la interpretación de este sueño nos da la pauta, nos revela, y esto es muy importante, nos revela el desarrollo histórico, el proceso de la humanidad desde los tiempos de Daniel hasta el final de los tiempos. Es sencillamente impresionante ver cómo esta profecía, que era una profecía para los tiempos de Daniel, aunque Daniel alcanzó a vivir 2 periodos, 2 reinados, 2 imperios, para nosotros que estamos en estos tiempos es histórico, porque esto ya pasó, lo podemos comprobar mediante los libros de historia, de política, de economía. Por eso, en el capítulo anterior, en el video anterior, habíamos hablado de las escuelas para entender la escatología o los tiempos futuros a los que se refiere la Biblia, ¿no? Habíamos dicho que estaban los preteristas, esto ya pasó, estaban los futuristas, esto va a pasar, pero hay una brecha de 1000 y pico de años que no la pueden explicar. Pero si vamos a la Biblia misma, vamos a entender que la Biblia nos propone un modelo histórico. Hay que también advertir o añadir o aclarar que esta misma forma de interpretación histórica la tuvieron los padres de la Reforma. La gran mayoría, el 90% de los padres de la Reforma, entendieron que la profecía bíblica es histórica, es secuencial. La hemos vivido, la estamos viviendo y la viviremos si estamos, como dijo el apóstol Pablo, para el regreso del Señor. Esto es importante que lo entendamos. Siempre habíamos dicho que la Biblia explica su propio contenido. No tenemos que ir a doctrinas extrañas, la propia Biblia nos dice. Yo trabajo sobre una Biblia Reina Valera, versión 90, y vamos a entrar de lleno al capítulo 2, el sueño del rey. No sin antes citar 3 versículos bíblicos que vienen como anillo al dedo con respecto al estudio de hoy. El primero está en Proverbios capítulo 29, verso 18. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Dice, sin profecía, escuchad bien, sin profecía el pueblo se desenfrena, el pueblo se aloca, se pierde, sale como un caballo desbocado y no sabe a dónde llegar. Eso es importante. En Primera de Corintios, capítulo 14, verso 1, el apóstol Pablo dice, procurad, seguid el amor, procurad todos los dones, pero sobre todos los dones que profeticéis. Profetizar, con todo respeto, no es adivinar el futuro, no es terminar yo diciendo fulano de tal, qué sé yo. No.
Profetizar tiene que ver con el anunciar la palabra de Dios. Y para anunciar la palabra de Dios, tenemos que, y perdonadme que yo insista tanto en esto, tenemos que estar fundamentados en la palabra. Nuestra fe no puede estar basada en los milagros, nuestra fe no puede estar basada en otras cosas diferentes, porque termina siendo una fe emocional. Nuestra fe tiene que estar basada en una comunión diaria, íntima, con el Señor, por medio de la oración, por medio de la alabanza. Pero principalmente, estas dos son unos preámbulos importantísimos, por supuesto que sí. Pero ese amor, ese Espíritu de Dios nos lleva a la palabra. Entonces, entendiendo esto, hermanos, vamos a entrar de lleno al capítulo 2 de Daniel. Para no leerlo literalmente, yo lo resumo. El rey tiene un sueño que lo atormenta, que lo pone, inquieto. Médicamente sabemos que hay, mientras dormimos, hay dos tipos de sueño que tenemos los seres humanos, ¿no? El REM y el no REM. Y que dependiendo del tipo de sueño que tengamos, las cosas que tú sueñes, al otro día las recuerdas, y si estás en el otro tipo de onda, tú sueñas y amaneces con algo que has soñado, pero que no lo recuerdas. Pues eso le pasó al rey Nabucodonosor, al hombre más poderoso sobre la tierra en esa época. El hombre más poderoso. Amanece un día inquietado, abrumado, y llama a sus magos, a sus astrólogos. Tenemos que entender que estas grandes potencias o civilizaciones antiguas, el papel de la astrología, la hechicería, los adivinos, jugaba mucho y se mezclaba mucho con la cuestión religiosa, ¿no? Entonces, el rey manda a llamar a los magos, a los caldeos, y hay detalles como que hablaban en lengua aramea, que tiene su explicación. La lengua aramea era como el lenguaje de la gente culta, de la corte. Pero hay algo muy importante que la Biblia nos quiere resaltar, o nos quiere enseñar. Cómo en esa época, e incluso hasta nuestros días, la gente busca en lo sobrenatural, en lo escondido, en lo oscuro, una explicación a ciertas cosas de la vida. En este caso era un sueño. Hoy en día están los adivinos por la televisión, las mujeres estas que echan cartas, y aquí en España por lo menos es impresionante los canales que son 24 horas de gente que llama y pagan un dineral, y está un hombre ahí diciéndoles: Juanita, es que tú, el vecino, es el que... y cosas así, ¿no? Bueno, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pues eso que todavía hoy sucede, era lo habitual en esa época. Bueno, el rey Nabucodonosor tiene el sueño y llama a sus magos, hechiceros, brujos, astrónomos, matemáticos, sacerdotes más que, porque el énfasis, vuelvo y repito, era religioso, y les pide el favor, primero el favor de que por favor le expliquen, primero le digan el sueño que no recuerda y se lo expliquen. Difícil cosa le pide usted, oh rey, a sus siervos, dicen estos, porque no hay hombre en este planeta que pueda saber lo que usted soñó. El rey explota en cólera, en furia, y da la orden de que
de que los exterminen, de que los maten a todos. Pero hay un problema. Daniel y sus amigos entraban en ese decreto o en esa orden de acabar con todos ellos. Entonces aquí es cuando aparece la historia, atañe a Daniel y a su pueblo, y aquí es cuando entra en escena el Dios del cielo. Es precioso. Daniel se angustia, Daniel le comunica a sus 3 amigos que les habían cambiado el nombre por unos nombres que hacían referencia al dios Baal, a Marduk, a todas estas pléyades de dioses que tenían los babilonios. Daniel le pide misericordia y sabiduría al Dios del cielo y realiza de las primeras oraciones que hay en el libro de Daniel, que os recomiendo que la busquéis y la leáis. Y dice la Biblia que Daniel ora con sus amigos y que esa noche va a dormir y esa misma noche el sueño le es revelado. Aquí, hermanos, es importante, vuelvo y repito, porque este sueño es la revelación del Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el futuro que nos espera a nosotros en este planeta. Entonces, vamos a ver en qué consistía el sueño. Va Daniel y le dice al capitán de la guardia, le dice: tengo el sueño, digámosle al rey, dile al rey que yo puedo interpretar el sueño. Entonces inmediatamente corre este guardia, se lo dice al rey y el rey dice: traedme a Daniel ante mi presencia y que me explique el sueño. Ahora viene la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Estoy en otro libro, perdonadme, chicos. Vale. Literalmente, este es el sueño. Lo voy a leer tal cual para que lo entendamos y que no se me escape ningún detalle, ¿de acuerdo? Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Escuchad bien, una gran imagen, una estatua. Esa imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime y estaba de pie delante de ti, y su aspecto era terrible, terrible. Esta imagen tiene una particularidad. Está dividida, si podemos llamarlo así, en metales. Y la última parte, los pies, están con parte de un metal y barro cocido de alfarero. Todo esto tiene una explicación que es lo impresionante de esta profecía y de este estudio. Dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y esto es muy importante. Esa es la estatua. Allí vamos a ver, están los 4 imperios mundiales que han dominado la escena político-religiosa del planeta. Hay solo 4 imperios, no hay 5, porque los pies y barro cocido no lo califica como un imperio. Vamos por partes. Una estatua grande de un gigante, aterradora,
con 4 metales, 4 divisiones, terminando con los pies, con los dedos en hierro parte y en barro cocido también. Entonces, escuchad bien, estabas mirando esta estatua, tú, oh rey, cuando una piedra, escuchad esto que es interesantísimo, hasta que una piedra que fue cortada no con mano, o sea, una piedra, una roca que no es de este planeta, para que lo entendamos, porque ha sido cortada, es arrancada de algo que no es humano. Y dice que viene esta piedra y golpea los pies de la estatua y la desmenuza y desaparece. Y que esa roca, ¿dónde cae? La piedra que hirió a la gran imagen, fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Hasta ahí el sueño que tuvo el rey, y hasta allí o aquí la interpretación que le da Daniel. Bueno, ahora viene, añade Daniel, la interpretación. Él le está dando la revelación del sueño. Ahora va a dar la interpretación que fue dada por Dios a Daniel para hacérsela saber al rey y a nosotros. Es que esto es lo importante y lo bonito y lo que la gente no lo ha entendido. Esta revelación se la da Daniel, Dios por medio de Daniel, al rey. Y muchas personas la leen y creen que ahí quedó la historia. Pero no, esa historia nos atañe. Esa historia tiene que ver con nosotros en estos días. Escuchad lo que dice Daniel, explicándole ahora sí al rey Nabucodonosor la imagen de su sueño. Vale. Tú eras aquella cabeza de oro, oh rey. Tú eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Fijaos, lo llama Rey de Reyes y le da los atributos que tienen un paralelismo a los atributos que le dio Dios a Adán en el paraíso, ¿no? Sobre toda ave del campo, tú les pondrás los nombres, tú eres el rey de la creación, es la idea, o el dueño de la creación, o yo te pongo aquí para que me cuides esto, pero tú eres esto. Entonces, descubrimos ya esta estatua, la cabeza de oro, ¿a quién se refiere? Y esa cabeza eres tú, oh rey Nabucodonosor. Desvelado el primer misterio y la primera interpretación es 100% correcta. La cabeza representa al reino de Babilonia y específicamente a Nabucodonosor. Pero luego sigue, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Paremos allí. En el primer capítulo de Daniel el primer capítulo de Daniel termina siendo una alusión al rey Ciro. Y si buscamos en la historia, Ciro, Darío, Astarterjes, eran reyes persas. Y si continuamos el estudio de Daniel, vamos a encontrarnos con que efectivamente Daniel fue testigo y sirvió en la corte del segundo imperio mundial que mató y derrocó a Nabucodonosor, o a este imperio.
Entonces, la misma Biblia nos está diciendo que el segundo imperio es el imperio medo-persa. Los medos y los persas. Ciro, Darío eran reyes persas porque los persas tenían más dominio que los medos. Estos se unieron e hicieron una coalición que fue un gran imperio. Entonces, estamos desvelando el segundo imperio mundial. Este imperio fue del año 539 a.C. al 311 a.C. Ahora dice que el tercer reino será de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Aquí aparece en escena Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ese gran conquistador del mundo antiguo que dominó de una manera muy rápida el mundo. En Daniel capítulo 8, esta misma estatua vuelve a ser interpretada, pero ya en vez de ser una estatua, estos imperios aparecen en forma de animales. Eso va a ir más adelante. Y en Daniel capítulo 8, el ángel Gabriel, importante, no es el arcángel Gabriel, es el ángel Gabriel. En mi Biblia dice el ángel Gabriel. Lo digo y hago énfasis porque mucha gente le escucho decir, el arcángel. No. Ya veremos qué es un arcángel, ya veremos la división jerárquica de los ángeles, pero eso más adelante. Vale, entonces en Daniel capítulo 8, el ángel Gabriel le dice, esta bestia, porque ya en vez de bronce es una bestia, es Grecia. Y efectivamente, si leemos la historia, el imperio griego venció a los medopersas en el año 331 a.C. hasta el año 168 a.C. Este es el tercer imperio mundial. ¿Qué nos dejó Grecia? Su filosofía, su razonamiento, su mitología. Esto es importantísimo. Ellos tienen una explicación y hablan de muchos dioses, hablan de un monte que es el Olimpo, donde habita un dios que ha tenido muchos hijos, que son semidioses y bueno, una historia. Aquí lo importante es entender, hermanos, que el tercer imperio mundial que ha marcado la historia con un sello indeleble son los griegos. ¿Por qué el bronce? Porque ellos fueron los que descubrieron el bronce. Ellos fueron los que descubrieron el bronce. Entonces, ¿por qué triunfaban militarmente? Porque el bronce resistía más los ataques a las flechas, a las lanzas, a las espadas. ¿Os acordáis de esta película 300? Cómo 300 hombres se enfrentaron contra un rey persa y no pudieron vencerlos a menos que alguien los traicionó. Y bueno, esa es una historia que fue llevada al cine a propósito. Vale. El rey o este emperador, Alejandro Magno, muere muy joven. Este reino se divide y pierde fuerza, hasta que aparece el último gran imperio, el de las piernas de hierro. Es Roma, del año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. No nos estamos inventando nada. En los tiempos de Jesús, ¿cuál era el imperio? Roma. Ya no existían los griegos. Quedó el idioma. La Biblia está escrita en griego koiné. Koiné. Vale. Porque
el idioma griego también era el idioma de la clase culta, ¿vale? El idioma arameo era el idioma de los babilónicos. Entonces, nos queda la última parte de esta estatua, que son los pies y los dedos. Dice que en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí es importante entender que hay algo, escuchad bien hermanos, hay algo del Cuarto Imperio Mundial, el hierro, que queda, que permanece, pero ahora mezclado con barro cocido. El barro cocido bíblicamente tiene unas connotaciones espirituales. Todo esto poco a poco lo vamos a ir entendiendo. ¿Por qué lo digo? ¿Os acordáis de ese verso o ese pasaje donde dice el Señor, le dice al profeta, o es que yo no podré romper esta vasija hecha por el alfarero y rehacerla? Entonces, a partir del año 476, el Imperio Romano en la historia cae. Cae ante las tribus bárbaras. Primero había estado por ahí rondando Juno, el Atila, el rey de los hunos, pero no tuvo el impacto político ni militar que tuvieron las 10 tribus bárbaras. Estas 10 tribus bárbaras, que curiosamente es el número de los dedos de los pies que tenemos, ¿no? Y de la estatua, es lo que hoy se conoce como Europa. Eso es una historia que vamos a profundizarla en los próximos capítulos. Pero hay algo muy importante en la profecía. Dice que estos no se mezclan, que estos aparentan unión, cohesión, pero que realmente no están cohesionados, no están unidos. Y eso lo vemos hoy en día, ¿no? Hablamos del Brexit, la salida de los británicos de la Unión Europea. Hablamos, y es noticia diaria, las intenciones secesionistas. Aquí en España hay 2, 3 regiones, en Italia, en Bélgica, en Flandes, toda esta historia de la Liga Norte. Y Europa es una nación, un continente que siempre ha querido, y esto es importante que lo entendamos, unirse o mantenerse unida a través de alianzas humanas, cosa que está en la Biblia. Lo vamos a desmenuzar más poco a poco. Ahora es esbozar un poco generalmente la estatua, la profecía, ¿vale? Decía que la Europa de hoy, que es la vieja Europa que llaman también, siempre ha querido por medio de alianzas mantenerse unida, tanto así que llegó una época en que los reyes eran el primo con la prima, y entonces se casaban, un tío con no sé quién, pero todos entre ellos para tratar de mantener por medio de esos matrimonios la unión del continente. Pero el continente, Europa siempre ha estado dividida. Hitler, antes Napoleón quiso unirla, Hitler quiso también hacerla, y hacer la unión, y no han podido. Ahora, mediante alianzas políticas, el mercado común europeo, la comunidad europea, y para los que vivimos aquí entendemos que es algo muy frágil. Mucha gente se quiere salir del euro, consideran que el euro es una trampa para las economías porque se ha centralizado todo en Bruselas, y algunos lo ven positivo, muchos los ven negativo, y hasta el día de hoy la profecía se está cumpliendo. Estos dedos y estos pies no logran unirse.
Y el quinto elemento, o el sexto elemento, porque son 5 los elementos de la estatua, pero hay un sexto elemento, que es la roca cortada no con mano. O sea, algo, mira que lo voy a decir así, algo extraterrestre, algo que no es de este mundo, viene y golpea estos reinos, esta Europa, esta cultura occidental, esta forma de pensar griego que tenemos, este humanismo, este raciocinio que nos ha llevado a sacar a Dios de la ecuación. Hoy hablar de Dios en Europa se considera algo políticamente incorrecto, algo que incomoda, que estorba. Lo que no saben estos pueblos, por muy cultos que sean, es que el Dios del cielo ha prometido que va a venir de afuera una roca y va a acabar con esto. Pero esa roca no es un meteorito. Esa roca es Cristo. He ahí la piedra, la roca que desecharon los edificadores. Piedra de tropiezo para muchos. He ahí el hombre prudente. He aquí el hombre prudente que edificó sobre la roca su casa. Y a pesar de 1000 vicisitudes, su casa se mantuvo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, vosotros que sois unos pedruscos frágiles, piedra caliza. Sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Ese Dios del cielo ha querido, por amor a nosotros, volver del cielo, acabar con toda esta injusticia, con toda esta inmundicia, con toda este caos moral, cultural, y pondrá un reino que no tiene fin, y crecerá y se elevará esa montaña. Hermanos, hasta aquí podemos decir que hemos leído el capítulo 2 de Daniel, el sueño de Daniel. Sobra ya decir, o lo último, sería que el rey engrandeció a Daniel después de esto y le dio muchos honores y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey que pusiera sobre los negocios a Sadrach, Mesach y Abednego, sus 3 amigos. Así termina este capítulo 2. Hemos hecho un esbozo muy general, muy superficial de la estatua. Hemos dicho cómo termina esa estatua. Y hay algo muy importante. Mucha gente dirá, bueno, ¿y Estados Unidos? ¿Por qué la Biblia habla de la Europa y no habla de Estados Unidos, que es incluso una potencia mayor que todo este continente europeo unido? Pues déjenme decirles que la Biblia habla de Estados Unidos, pero aquí no, más adelante. Estados Unidos va a tener un papel importantísimo en los tiempos del fin de la humanidad. Hermanos, esto yo no lo hago para meter miedo. Esto yo lo hago con la única intención de que entendamos la palabra, de que vivamos nuestra vida siendo consecuentes con nuestros actos, de que entendamos que seremos juzgados por ellos, de que entendamos de que hay un Dios sobre los cielos y la tierra, al cual tendremos que ir a rendir cuentas. Les agradezco mucho la atención. Espero volver a veros en el próximo capítulo, Daniel capítulo 3. Hermanos, que Dios los bendiga y muchas gracias por todo.